Hoy vamos a hablar de una cosa que quedó atrasada la semana pasada, que es la clase sobre la hematopoiesis, ¿ok? Pero obviamente desde el punto de vista histológico. La hematopoiesis esencialmente es el proceso por medio del cual se producen las células de la sangre. Entonces, esto que tenemos aquí a la derecha es lo que usted encuentra en la médula ósea. Desde el punto de vista histológico, la médula ósea puede ser uno de los órganos o regiones anatómicas más difíciles de evaluar. ¿Por qué? Porque la morfología es muy diversa y encuentras muchos componentes que a veces están tan apiñados, tan densamente empacados, que tú no sabes qué es qué. Cuando tú ves una biopsia de médula ósea, dependiendo de la edad del paciente, tú vas a encontrar grasa. ¿Okay? Esa grasa aumenta con la edad. Entonces, el resto de lo que no es grasa se llama la celularidad, que es donde tú encuentras los elementos hematopoyéticos. Entonces, a primera vista aquí, para que apunten y tengan en cuenta, el elemento que es más fácil discernir son estas células grandes que están acá, que se llaman los megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas. Ya el resto, los precursores mieloides y los precursores eritroides, son un poco más difíciles de distinguir. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a ir discerniendo poco a poco a lo largo de la clase. Entonces, nosotros constantemente, todos los días y a cada rato, estamos recambiando nuestros elementos de la sangre. Así como tú recambias tus epitelios, tu piel, tu tracto gastrointestinal, etcétera, tu sangre, tus células también se van recambiando constantemente y uno ni se da cuenta. Es un proceso activo y constante. Entonces, la hematopoiesis, que es el proceso este de generación de las células de la sangre, cuando somos pequeñitos, cuando somos fetos, inicialmente se da en el hígado y en el vaso. Pero luego de eso, en el tercer trimestre, es el hueso el que se encarga de eso. Entonces, si usted quiere hacer el experimento, agarre cualquier hueso y córtelo. O sea, los huesos, como vimos en la clase del hueso como tal, no son completamente sólidos. Entonces, en los espacios huecos que ellos tienen, eso ahí está lleno de tejido hematopoyético, está lleno de esto que nosotros estamos viendo hacia la derecha. Como aquí, ¿no? Aquí tú agarras un fémur, lo abres, este es un fémur o puede ser un número también, quien quita, quien pone, ¿verdad? Con un esquema. Tú es que todo el canal medular está ocupado por tejido hematopoyético, en el cual tú encuentras células precursoras de los componentes maduros que tú encuentras en la sangre como tal. Entonces, esos componentes maduros, ¿cuáles son? Eritrocitos, granulocitos, que ya conocimos en la clase anterior, monocitos y también las plaquetas. Todos estos tienen un progenitor que se encuentra en la médula ósea. Entonces, el origen de cada uno va a terminar en poiesis, por ejemplo, eritropoiesis, linfopoiesis, y así nos vamos a ir nosotros a lo largo de esta clase. Bien, antes de hablar como tal de las diferentes poiesis, tenemos que repasar un poquito el concepto de las células madre. Hay muchos tipos de células madre. Ahí usted puede buscar después las que son, que si totipotenciales, que si multipotenciales, que si pluripotenciales. Hay bastantes tipos de células madre. Lo importante de la célula madre, que son las que yo tengo y ustedes tienen, es que son las de reserva, las que se activan frente a un estímulo específico y proveen línea para reponer lo que se ha perdido, por así decirlo. Importante es que las divisiones de la célula madre son asimétricas. ¿Por qué? Porque la célula madre te va a dar origen a otra célula madre y otra celulita que se va a diferenciar en su respectiva línea. Una cosa que es un poquito difícil de evaluar desde el punto de vista histopatológico son las leucemias. ¿Okay? Una leucemia es una neoplasia maligna que está constituida por un exceso de precursores inmaduros en médula ósea, que eventualmente son tantos precursores inmaduros en médula ósea que entonces se van a la sangre periférica. Y después les explicaré por qué causan los famosos síntomas, o no famosos síntomas, ¿no? Síntomas que te orientan a una pues, de leucemia. La cosa es que depende del tipo de leucemia, el paciente va a tener un distinto tratamiento. Depende si es una leucemia mieloide, si pues una leucemia linfoide o linfoblástica, mejor dicho, eritroide. O sea, hay muchos tipos. Entonces, ¿cómo tú diferencias una de otra? Bien, aquí se usa una técnica que se llama la citometría de flujo. En la citometría de flujo, los marcadores de superficie de las células
se pueden identificar por métodos de antígeno-anticuerpo y así tú puedes determinar qué población abunda más. Y dependiendo de esa población que abunde más, tú le puedes poner a eso un título, ¿ok? O sea, eso es un poquito más complicado, un poquito mucho más complicado que eso, pero yo se los presento para que ustedes hagan una idea más o menos de cómo funciona eso, ¿ok? Entonces, de hecho, esa técnica de citometría de flujo sirve para, obviamente, ver las leucemias, pero también te sirve para estudiar los progenitores de forma normal. También se pueden usar, por ejemplo, tú dañas una línea específica de la médula de un ratoncito y entonces le das factores de crecimiento específico. Por ejemplo, tú le tiras radiación al ratoncito para que su línea eritroide se dañe y entonces le das factores que estimulen la línea eritroide. Entonces, si eso funciona y el ratoncito recupera su línea eritroide, quiere decir que funciona y que teóricamente tú puedes extrapolar eso a dárselo a un paciente. Más o menos así es como se ha descubierto cómo funcionan las poblaciones de las células madres de la médula ósea. Entonces, esto ha sido una cosa que requiere mucho estudio, requiere conocer la biología, pero que ha ayudado mucho a las terapias hoy en día. Una cosa importante es que tú veas que aquí tienes una célula madre, como dice aquí, multipotencial. Entonces, esa célula madre se divide en dos líneas, ¿ok? La línea mieloide y la línea linfoide. La línea linfoide es más fácil. Aquí esencialmente están los linfocitos B, los T y los NK. Mientras que en la línea mieloide hay un poco más diversidad. Ahí te encuentras la línea mieloide como tal, que son los granulocitos, donde encuentras los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y toda la línea de macrófagos. También encuentras la línea de los eritrocitos y la línea de las plaquetas. Es para que tú veas que, a pesar de ser muy parecidas, la línea mieloide es muy distinta a la línea linfoide. Bien. En un principio, como les mencioné anteriormente, todas estas células vienen de una célula pluri o multipotencial capaz de diferenciarse en todas ellas, ¿ok? Será la que usted ve aquí, pluripotent, o por acá le ponen multipotent. Dependiendo de dónde tú lo busques, son términos más o menos similares. La cosa es que es un progenitor común. Entonces, el progenitor común esto es estimulado y se divide en las dos principales líneas que nosotros encontramos en la hematopoiesis, la línea mieloide y la línea linfoide. Bien, una cosa importante es que a estas líneas de la sangre, o sea, las líneas progenitoras, también se le llama unidades formadoras de colonia. ¿Por qué? Porque estas unidades formadoras de colonia solamente siguen su propia línea. Por ejemplo, habrá una sola línea para eritroide, otra para mieloide o granulocito y otra para linfoide. O sea, no se mezclan, son diferentes. Son como primas o primas hermanas, si así lo quieren ver. Entonces, eso es importante porque conocer que cada una tiene su propia subdivisión específica ayuda a aislarlas en el laboratorio y poder cultivarlas. Así como tú cultivas una bacteria o un hongo en un plato Petri, tú también puedes hacer un método más o menos similar para cultivar células del cuerpo. Y de esa manera las puedes estudiar. Puedes ver qué factores hacen que esas células crezcan, proliferen, y qué factores hacen que esas células dejen de proliferar. Entonces, conocer eso forma distintas líneas de terapia. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, tenemos unidades formadoras de colonia para la eritroide, para las plaquetas, que son las megacarocitos, para los granulocitos y monocitos, y para las células de la línea linfoide. Ups. No. Aquí, sí. Entonces, en nuestra médula ósea hay células progenitoras, o sea que son células que dan origen a las otras células, o sea que son células, por así decirlas, inmaduras, y otro término que aplica son células indiferenciadas. Otra forma de llamar a esas células es blastos. ¿Okay? Blastos es una palabra que tú encontrarás bastante en la literatura médica, obviamente, y blastos esencialmente significa una célula inmadura. En este sentido hay mieloblastos, que son células mieloides inmaduras. Hay linfoblastos, que son las células linfoides inmaduras. Hay eritoblastos y así nos vamos.
Una cosa importante del blasto es que el blasto es útil en médula ósea. ¿Ok? Ya les dije, cuando los blastos comienzan a proliferar mucho, eso es anormal. Y de hecho, una cuenta normal de blastos es lo que provoca lo que nosotros conocemos hoy en día como las leucemias. ¿Qué ocurre? Ya vimos la clase pasada que ni tus eritrocitos ni tus granulocitos, por ejemplo, los neutrófilos, ellos no son eternos, tienen un periodo de vida determinado y entonces tienen que ser constantemente reemplazados. En ese sentido, el blasto cumple la función al ir diferenciándose y reemplazando cada respectiva línea. ¿Ok? Siempre y cuando se mantenga todo dentro de estos valores normales. Una cosa importante es que al momento de evaluar células hematopoyéticas inmaduras morfológicamente, o sea, al ver blastos, ya sea en una médula ósea o ya sea en un aspirado de médula ósea o en sangre periférica, los blastos son muy difíciles de distinguir. O sea, yo te diga que no, que eso es un mieloblasto, no, que eso es un linfoblasto, no, que eso es un eritroblasto. O sea, yo tengo herramientas morfológicas para apoyarme, pero decir exactamente qué es requiere más estudios, que requiere estudios complementarios. Entonces, como les dije, estos blastos son como unas celulitas chiquititas, pequeñitas, inmaduras, que tienen que ser estimuladas para poder dividirse más. Un ejemplo de esto es si a ti te da una neumonía. Si te da una neumonía, en este caso me sigue bacteriana, tú vas a comenzar a reclutar un montón de neutrófilos para pelear contra esas bacterias. Llámese neumococo porque es la más común. Entonces, si tus neutrófilos están luchando contra el neumococo, están muriendo millones, porque el neumococo es difícil de erradicar, tú tienes que ir reemplazándolos. ¿Ok? Entonces, tu médula ósea entiende este estímulo, que tu cuerpo está bajo ataque, y ella comienza a diferenciar rápidamente blastos mieloides a neutrófilos, de manera que tú te quedes siempre con tu ejército patente y listo para seguir peleando. Como dice acá abajo, ¿no? Esa hematopoiesis requiere microambientes ideales que sean estimulados por factores externos, endocrinos, paracrinos, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ir bien regulado. Porque si no, alguna línea o va a proliferar en exceso, que eso es malo, o va a dejar de proliferar, que eso también es malo. Entonces, todo eso tiene que estar bien estrechamente regulado. Entonces, aquí está el resto de la imagen, ¿no? Tienes una célula madre pluripotencial y aquí está la línea mieloide. Entonces, esa línea mieloide se genera la línea eritroide, la línea trombopoiesis, o sea, omega cariocítica, que es las plaquetas, y la línea granulocítica, ¿ok? Granulocítica y de monocitos. Mientras que por acá está la línea linfoide con los distintos tipos de eventualmente linfocitos maduros. Bien, para que estas células precursoras de la línea que más te guste, perdón, que le me he acá, sorry. Ups, una cosa del hospital rapidingo. ¿Me afecta? ¿No me afecta? ¿No me afecta? ¿No me afecta? ¿No me afecta? Good. Listo, no pasa nada. Ok, para que estas, por ejemplo, para que un mieloblasto pueda diferenciarse y producir más células maduras, o sea, neutrófilos, por decirles algo, él necesita una estimulación. En este caso, él necesita un factor de crecimiento. Que hablando de la hematopoiesis, les decimos mejor factores estimuladores de colonia. Estos factores lo que hacen es estimular la proliferación de estos blastos, ¿ok? Porque si teóricamente yo estimulo que el blasto prolifere, ese blasto se va a diferenciar y me va a mí a reemplazar la línea que por X, Y o Z motivo estoy perdiendo. Entonces, el factor estimulador de colonia no solamente hace que ese blasto prolifere, sino que hace que él también se diferencie y madure a su forma final. Como cuando hay un Pokémon, ¿no? Como que un Pokémon inmaduro madure a uno full, más o menos así. Hace que evolucione. Entonces, una cosa importante
es que conocer estos genes que codifican para estos factores estimuladores de colonia nos ha ayudado a nosotros a entender cómo podemos manipular esto. Por ejemplo, yo tengo el gen que codifica el factor estimulador de colonia de eritrocitos. Entonces, cuando el paciente pierde sangre, por la razón que más te guste, ese factor estimulador de colonia comienza a estimular al precursor eritroide. Y entonces ese paciente comienza, por así decirlo, a sintetizar más glóbulos rojos. Quizás esto no será automático, pero al cabo del tiempo, el paciente que tiene una hemoglobina en 8, a los 15 días la tendrá en 10, por decirles algo. Eso es lo que tu cuerpo hace en condiciones normales. Nosotros, conociendo la medicina, lo que hacemos es simular eso en condiciones artificiales. Y conociendo estos genes, se ha podido sintetizar factores de crecimiento artificiales. Cosa que si tú tienes un paciente con una anemia que no responde, tú le aplicas el factor estimulador de colonia de eritrocitos, que se llama la eritropoyetina, y el paciente sube la hemoglobina. Por ejemplo, si el paciente ni con suplemento de hierro no sube, ni con transfusión no sube, entonces si le pones este factor, sí se ha demostrado que él sube, ¿ok? Y entonces eso ayuda al tratamiento del paciente con anomalía o alteración hematológica. Entonces, así como hay para eritroide, hay para factores de estimulador de colonia de neutrófilos, habrá de monocitos, hay factores de crecimiento para cada línea. Entonces, el más conocido, porque más conozco yo, porque realmente no es mi área per se, es la eritropoyetina, esta EPO. La eritropoyetina se sintetiza en el riñón. Entonces, cuando la persona, por alguna razón, está anémica, hay razones de anemia, hay 1.400.000. Cuando tú ves hematología, hay una clase que se llama el abordaje de la anemia, que va de sangrados evidentes hasta sangrados ocultos, hasta que algo está fallando en la síntesis de glóbulos rojos. El punto es que el riñón, percibe eso. Y el riñón lo que hace es comenzar a sintetizar más eritropoyetina. Y eso estimula a la médula ósea a producir más precursores y a que se diferencien más rápido. Y el paciente recupera poco a poco su población de eritrocitos, por así decirlo. Siguiendo esta línea, con este cuadro del libro, tú tienes 1.400.000, no tantos. Tienes varios factores estimuladores de colonia. Aquí tienes la eritropoyetina, que te dije que es el estimulador de la línea eritroide, es la trombopoyetina, que es el estimulador de la línea de, obviamente, de las plaquetas, tienes el estimulador de los granulocitos, tienes el estimulador de monocitos, y tienes otra gran familia de interleucinas que estimulan la proliferación de estas líneas específicas. Entonces, conocer esto te ayuda a ti a reponer en determinado momento si alguna línea está fallando o no sube. O sea, eso se hace actualmente. Ups. Vamos a hablar un poquito de la médula ósea. Bien. Como dice el cuadrito, normalmente tu producción de sangre se adecua de acuerdo a la necesidad de tu cuerpo. Por ejemplo, no es lo mismo una paciente embarazada que cuando tú des obstetricia, vas a ver que la paciente embarazada, su volumen de sangre aumenta mucho durante el embarazo. Eso forma parte, de una clase que se llama los cambios fisiológicos durante el embarazo. Entonces la volemia aumenta mucho más, porque teóricamente esa paciente es una paciente que, no es ni paciente, porque eso realmente no es una enfermedad, es una individua, si es que esa palabra existe, que se está preparando para eventualmente sangrar. ¿Ok? Entonces, esa paciente recibe estimulación hormonal que hace que su médula ósea produzca más sangre, produzca más sangre. Lo mismo, esa es la parte fisiológica. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente con un cáncer de colon oculto que lleva mucho tiempo sangrando. Este paciente está perdiendo sangre oculta en heces. Entonces el cuerpo detecta que ese paciente está sangrando crónicamente y entonces la médula ósea de este paciente va a tratar de compensar esa pérdida de sangre. ¿Okay? Entonces eso se va regulando acorde si el paciente está en su nivel estable
o necesita un poquito más, o quizás también necesita un poquito menos. Todo eso se va regulando. La médula regula eso gracias a factores paracrinos, juxtacrinos, endocrinos, etcétera. Desde el punto de vista fisiológico o biológico, o sea, desde el punto de vista correcto, la médula ósea se puede clasificar en dos compartimientos. La médula ósea roja, que es la que contiene el tejido hematopoético per se, y la médula ósea amarilla, que es la que está llena de sangre. Cuando nosotros nacemos, prácticamente toda nuestra médula ósea es puro tejido hematopoético. A medida que vamos creciendo, la médula ósea se va llenando de grasa. Eso es perfectamente normal. Entonces, un cálculo para esto, por ejemplo, el niño de un año, como está aquí, menos de un año, tiene una celularidad del 100%. Entonces, a medida que el paciente va envejeciendo, su médula ósea se va llenando de grasa. Eso se evalúa en la biopsia. Entonces, un cálculo para saber si el paciente tiene una celularidad adecuada es 100 menos la edad. Por lo menos, yo tengo 31 años. O sea que mi celularidad de médula ósea debería ser 100 menos 31, que eso da más o menos 69, lo redondeamos a 70. O sea que mi celularidad debe ser más o menos 70. O sea que, conociendo mi celularidad normal, yo puedo, si por alguna razón más una médula ósea, una biopsia, se puede determinar si yo estoy hipercelular o hipocelular. Y ambas cosas orientan a posibles causas de enfermedad y posible diagnóstico. Por ejemplo, un paciente de 90 años debe tener una celularidad 100 menos 90, o sea, del 10%. Si tú eres un paciente con una médula ósea llena de hematopoiesis, eso está mal. O sea, algo está ocurriendo ahí. ¿Ok? Entonces, para que se el cálculo, perdón, 100 menos la edad. Bien, desde el punto de vista histológico, la médula ósea es un tejido con altísimo recambio. Entonces, ese tejido hematopoético está soportado por el tejido conectivo que permite mayor recambio, que es el tipo reticular. Y también se apoya con los capilares que permiten mayor recambio, que ya usted conoce de la clase anterior, que son los capilares tipo sinusoides. En la médula ósea nosotros vamos a encontrar unas células parecidas a fibroblastos que le dan mantenimiento a esta red reticular, que se llaman las células estromales reticulares, o también le llaman células reticulares y ya. Son morfológicamente igualitas a los fibroblastos. Entonces, esta fibra reticular es la que le da entonces el microambiente especializado para que tu médula ósea y la mía va a tener un recambio constante entre hematopoiesis, macrófagos, nutrientes, factores de crecimiento, etcétera. O sea, fíjate que tu médula ósea es un lugar donde el recambio de sustancias es rápido, constante. En esa matriz también vamos a encontrar algo de colágeno tipo 1, protoglucanos y la fibronectina, que usted sabe que es una glucoproteína multiadhesiva que enlaza matriz extracelular a las respectivas células. Definitivamente yo le voy a poner en su quiz, en su parcial, a identificar médula ósea. Eso es muy difícil, eso es una cosa que ya es de residente de patología y hasta como patólogos generales se nos queda corto. Eso es más de hematopatólogos porque es bien difícil. Bien, sí les puedo poner a identificar cosas generales. Por ejemplo, en la médula ósea vas a encontrar hueso. En este caso, macroscópicamente es hueso trabecular, pero histológicamente es un hueso que hace láminas. Por lo tanto, es un hueso laminar o hueso lamelar. Ves aquí los osteocitos en el centro. Entonces, en el tejido hematopoyético, tú ves que hay grasa. Eso es perfectamente normal y ahí es que tú lo adecuas con el cálculo de la celularidad. Y entonces, en este tejido hematopoyético, tú encontrarás un mar de células, ¿ok? Ahí vas a encontrar los más grandes, les dije, son los megacariocitos y después distinguirás entre ya sean eritroides o mieloides. No estoy, yo de repente más adelante les puedo decir cómo, pero ya les digo, eso es un poquito avanzado para ustedes y en verdad a uno se le hace difícil, entonces me parece muy canalla torturarlos con eso. Realmente identificar quizás es muy difícil para ustedes, lo que sí les puedo poner es a, no poner, tienen que conocer sí la función, ¿ok? Eso sí es importante. La médula ósea también cumple la función de filtrar eritrocitos que ya están envejecidos, o sea, eritrocitos con más de 120 días. Realmente el encargado de eso principal es el vaso.
pero el eritrocito cumple como bateador emergente esa función. Eso lo vamos a estudiar con más calma, si Dios quiere, mañana con la clase que responderemos, que es la de los órganos linfoides. Entonces, con más detenimiento, tú ves acá que hay sinusoides, que en este caso son los capilares sinusoides, y ves que hay un compartimento con muchas células. Por lo menos yo sé que estas que son más oscuritas, más basofílicas, son los eritroides. Después le voy a decir por qué. Mientras que estas con una cromatina más abierta son precursores mieloides. Ya les dije, yo no voy a torturarlos con eso, porque en verdad eso requiere un poquito más de entrenamiento que todavía eso no les corresponde a ustedes. Si usted quiere estudiar patología después como residente, pues bienvenido, pero ahorita mismo no. Entonces, en este diagrama es para que tú veas la relación que tiene el tejido hematopoyético con los capilares, ¿no? Ves que tienen que ser capilares con mucha fuga para que se permita el recambio alto. O sea, por así decirlo, la médula ósea es como la terminal de algo, donde el metro tiene que salir lleno, o sea, o donde el bus hace piquera. O sea, recuerda que de la médula ósea es que todas nuestras células de sangre viajan a la periferia. Entonces tiene que ser un sitio de alto recambio. Ahí eritrocitos, neutrófilos, se monta rápido y ¡boom! Viaja a su respectivo destino. Entonces es lógico pensar que para que ocurra eso, los capilares tienen que ser tipo sinusoide, que permiten el máximo fuga o paso entre sustancias entre el endotelio, y el que lo sostiene o le da soporte, es lógico pensar que sea una red de tipo reticular. Entonces, esa era como la pequeña introducción a la clase, pequeña, relativamente pequeña. Vamos a hablar ahora sí de cada una de las líneas. Y la primera que vamos a ver es la eritropoiesis. Perdón, o sea que vamos a estudiar nosotros la maduración del eritrocito. Bien, el eritrocito maduro, yo creo que ya lo conocimos en la clase pasada, es una célula con tanta diferenciación que pierde todos sus organelos. Pierde núcleo, pierde mitocondrias, pierde Golgis, pierde retículos, etc. O sea, su adaptación es tan diferenciada, por así decirlo, que perdió todo eso para poder alojar el máximo de hemoglobina posible. Sí, me acuerdo que se hablamos de ella porque es lógico que yo les pregunté por la cromatina del eritrocito y en verdad tú ves que él no tiene núcleo. Por lo tanto, si no tiene núcleo, no puede tener esto, cromatina. Bien, el eritrocito es estimulado a dividirse, obviamente no el eritrocito, sino su precursor, gracias a esta eritropoyetina, que es el factor de crecimiento que estimula la línea eritroide y, como les dije, se produce en el riñón. Una cosa importante es que la eritropoyetina también favorece la producción de la hemoglobina, que eso eventualmente le va a ayudar al eritrocito a cumplir su respectiva función, que usted conoce de transportar oxígeno, entre otras cosas. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita. La línea desde el blasto, que en este caso se llama el proeritroblasto, que ocurre en toda esa evolución hasta el eritrocito maduro. Lo que sí es importante que usted estudie aquí son los tiempos, más o menos, y ves qué características morfológicas van cambiando a lo largo de la evolución de él. Eso lo vamos a ver uno por uno. Entonces, la primera etapa del eritrocito se llama el proeritroblasto. Es el eritrocito en bruto. ¿Okay? Proeritroblasto. Ves que es una célula grande. 13 hasta 18 micras. Eso es bastante grande. Otro nombre para este proeritroblasto es el pronormoblasto. ¿Okay? Como le dije, es grandotota. Los blastos son grandes en general. El núcleo también es grande. ¿Ves que todo esto es el núcleo? Tiene poquito citoplasma. ¿Ok? Y entonces tiene nucleolo. Obviamente en esta foto, por tema de calidad, no la vamos a ver. La verdad es que en todos estos cursos es la menos peor que he encontrado. Pero lo importante es que este proteoblasto es una célula grandotota con un núcleo enorme, con una cromatina fina, y ves que en la periferia del núcleo hay como un espacio blanco. A eso le llaman halo perinuclear. Es una característica morfológica que te voy a decir, bueno, este puede ser un proeritroblasto y no otro blasto. El citoplasma de él es bien basofílico. Y es importante conocer esta característica del citoplasma porque a medida que le va cambiando, el carácter tintorial del citoplasma también va cambiando. Otra característica que hablan del proeritroblasto es que él puede tener estas orejitas citoplasmáticas.
que es como si fuera un Mickey Mouse, ¿ok? No se ven todos los periproblastos, pero si lo ves, te ayuda a orientarte sobre lo que estás viendo es de qué línea. En este caso, si ves las orejitas, tú pudieras favorecer que es eritroide. Claro, tienes que ir sumando y restando características. ¿Sabes? Por eso te digo que en cuanto a morfología, ojalá fuera así de fácil. Luego de la etapa del proeritroblasto, o sea que el proeritroblasto fue estimulado por eritroproyectina y él comenzó a diferenciarse, bueno, él se diferencia hacia el eritroblasto basofílico. Ve que es un poquito más chiquito, hasta de 10 micras, un poquito más chiquito. Como dice su palabra o su título, eritroblasto basofílico. O sea, lo que lo caracteriza a él es su citoplasma extensamente basofílico, o más que extensamente, intensamente basofílico. ¿Y a qué se debe eso? Porque en este citoplasma basofílico hay mucho ribosoma. ¿Ok? Ribosoma, recuerda que son organelos cuya misión es sintetizar proteínas. En este caso, la proteína que van a sintetizar en el futuro será la hemoglobina. Por eso que este es basofílico. ¿Ok? El núcleo aquí sigue siendo grande. ¿Ok? Quizás no tan grande como el anterior, pero lo que sí es cierto es que la cromatina es menos condensada, o sea que es una cromatina, perdón, es más condensada, perdón, disculpen, o sea que es una cromatina más tipo heterocromatina y tampoco debe ver nucleolo. Repito, ¿no? Obviamente en este detalle eso no se verá muy bien, lamentablemente es de las menos peores imágenes, eventualmente conseguiré mejores, pero es lo mejor que puedo conseguir hasta ahora. Lección de esto, es el citoplasma, casi que azul, eso es lo que caracteriza a esta etapa. La siguiente etapa, se llama el eritroblasto policromatofílico. Ve que este es más chiquito, hasta 15 micras. O sea, ese está tú a tú casi con un neutrófilo. Como dice aquí, ¿no? Característicamente, en este punto, las células se ponen más chiquititas. ¿Ok? Y entonces, el número de ribosomas también disminuye. Por eso es que ya no es tan basofílico. Si ocurre una diferencia aquí. Aquí ya se está comenzando a sintetizar hemoglobina. O sea que tú tienes una mezcla entre ribosomas libres y hemoglobina. O sea, una mezcla entre basofílico y acidofílico. O sea, una mezcla entre morado y rojito o rosado. Eso es lo que hace que el citoplasma se vea así grisón, grisáceo es la palabra, grisoide. Por eso es que este se le llama policromatofílico. Con respecto al núcleo, es virtualmente idéntico al anterior, obviamente un poco más chiquitito, la cromatina es condensada y tampoco veremos nucleolo. Es un punto importante que yo le puedo preguntar en el examen, es en qué etapa de la eritropoiesis comienza la síntesis de hemoglobina. La respuesta sería en la etapa del eritroblasto policromatofílico. Después de esta viene la etapa del eritroblasto ortocromatofílico. Como ustedes ven, orto, la palabra orto, se recuerdan a ortopedia, ¿ok? Cuando ven ortopedia, ¿qué significa? Significa orto de correcto y niño, o sea, niño correcto. O sea, que tienes que enderezar al niño, o sea, de ahí viene la palabra ortopedia. O sea, cuando dicen la palabra orto, quiere decir algo que debe ser correcto. Entonces, por eso se llama ortocromatofílico, porque teóricamente este tiene el color que debe ser, ¿ok? También otro nombre más corto y más práctico es el normoblasto. Durante esta etapa, las células se hacen más chiquititas, el núcleo también se hace más chiquitito, pero lo más característico del normoblasto es que el núcleo es casi negro, ¿ok? Es extremadamente condensado, full heterocromatina. Entonces, nosotros cuando vemos la médula ósea y vemos células con un núcleo así de condensado, esos son los precursores eritroides, que por lo general son los que representan la línea eritroide en la médula ósea. Es otra pregunta importante. Al momento de la evaluación de la biopsia en médula ósea, ¿en qué estadio nosotros debemos identificar la línea eritroide? Y la respuesta es en esta, en la etapa de normoblastos. ¿Ok? En este punto, como se está sintetizando más hemoglobina, obviamente el citoplasma se pone más acidofílico. O sea, casi ya no hay ribosomas libres. Es más, el citoplasma del normoblasto es idéntico a sus hermanitos eritrocitos maduros. Nada más tiene que quitarle ese núcleo todo condensado, pero es virtualmente igualito. Bien. Luego eso es la otra etapa,
La otra etapa es la etapa del reticulocito, ¿ok? También le llaman los retis, nombre más corto. Bien, durante la etapa del reti, el núcleo ese se elimina, ¿ok? Porque acuérdate que el eritrocito quiere espacio para su hemoglobina y peso por peso el núcleo le estorba, ¿ok? Entonces, ese reticulocito aún tiene polirribosomas. ¿Qué ocurre? Esos no se ven por métodos de rutina. Acuérdate que le pregunté yo cuál es la tinción para ver los frotes de sangre periférica. Quizás los retis no lo vas a ver así, lo vas a ver como un eritrocito normal. Para ver los polirribosomas libres, tienes que usar esta tinción que se llama azul cresil brillante. Y entonces te ayuda a identificar cuáles son reticulocitos y cuáles son eritrocitos maduros. Es normal ver uno que otro reticulocito en la sangre periférica, hasta 1%, pero cuando tú ves más de estos reticulocitos, quiere decir que algo está pasando. ¿Qué? ¿Qué quiere decir que está pasando? Que tu médula ósea o la del paciente está produciendo más eritrocitos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene formas inmaduras en sangre. O sea que el paciente está perdiendo sangre por alguna razón. Entonces, ahí viene entonces tu conocimiento, tú pones tu cerebro a pensar y tú, bueno, vamos a abordar esa anemia. ¿Ok? Eso es lo que haría si te gustara la medicina interna. No, que este paciente, 50 años, hipertenso, está anémico, se siente débil, la hemoglobina no le sube de 10, el tipo ha tomado suplemento de hierro, ácido fólico, vitamina B12, no tiene sangre en heces, no tiene otros síntomas, ¿ok? Y el tipo sigue anémico. Entonces, una forma de determinar esa anemia es determinando los reticulocitos en sangre periférica, y hay dos métodos para esto. Este método morfológico, y eso también se puede medir cuando haces el VH, ¿no? El VHC, el hemograma. Entonces, ahí pique, bueno, causas de anemia. Las anemias por pérdidas, nutricionales, hemolíticas, muchas anemias que usted conocerá a lo largo de otros cursos. Pero es importante que usted conozca el día de hoy que el reticulocito es la forma inmadura del eritrocito. Y cuando tú ves muchos retis en sangre, quiere decir que el paciente está perdiendo sangre y la médula ósea está tratando de compensar. El problema es que tienes que eliminar, tienes que parar esa pérdida de sangre. Eso también es cierto. Y finalmente viene nuestro amigo el eritrocito maduro. Ya usted lo conoce, no hay mucho que hablar de él. Simplemente recuerden uno de los himnos de la medicina. El eritrocito vive 120 días. ¿Ok? Ese es todo lo que voy a decir con respecto a esto. Bien, para resumirla, esta imagen es del libro. Tienes aquí el peno, que es el proeritroblasto. Ves que es grandotote, enorme. El núcleo es enorme. Ves, viene el eritroblasto, el basofílico. Recuerda que el núcleo es bien basofílico. ¿Ok? Bien basofílico. Luego de ese, viene acá el P, que es el policromatofílico, que es más grande y que el núcleo es como grisáceo. Recuerda que es grisáceo porque aquí hay una mezcla de hemoglobina con poliribosomas, libres. Luego él se va achicando hasta quedar convertido en un OE. OE es el ortocromatofílico, mejor conocido como normoblasto. Chiquitito y el núcleo casi como un puntito negro. ¿Ok? Después él elimina ese núcleo y se transforma en un reticulocito. Ups. Me da risa porque supuestamente esta es una Brilliant Crecil Blue. Esta nace amarilla. Pero bueno, la cosa es que podemos identificar los polirribosomas libres de los reticulocitos. Y después de esa etapa ya viene nuestro amigo el eritrocito maduro. Vamos con un poquito de hielo y seguimos. Bastante hielo, por cierto. Bien, eso con respecto a la maduración del eritrocito. Ahora vamos nosotros a estudiar un poquito de la maduración del granulocito. Bien, en este caso la vamos a llamar la granulopoiesis. Entonces, recuerden ustedes que el granulocito se caracteriza por, voy a decir una redundancia, la presencia de gránulos en su citoplasma. Entonces, algo que distingue la granulopoiesis es los distintos pasos
donde estos gránulos se van sintetizando. ¿Ok? Entonces, una cosa importante es que los granulocitos, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos son hermanitos, ¿ok? Son hermanitos que hasta cierto punto comparten el mismo precursor. O sea, todos tienen hasta cierto punto los mismos gránulos azurofílicos. Eventualmente, durante su maduración, adquieren gránulos específicos y eso es lo que hace que cada uno se divida en su respectiva línea. Habiendo dicho esto, por eso es que se llaman gránulos específicos, porque son únicos para el neutrófilo, son únicos para el eosinófilo y serán únicos también para nuestro amigo, perdón, el basófilo. Entonces, este es un resumen del libro que habla de lo que nosotros vamos a ver ahorita. Tenemos el mieloblasto, luego el promielocito, el mielocito y después el metamielocito. Entonces, tú te estudias aquí más o menos, ves la aparición de los gránulos, en qué momento, eso es lo que te diferencia las distintas etapas de la granulopoiesis. Bien, antes de comenzar a hablar, obviamente, yo voy a referirme a la granulopoiesis del neutrófilo, porque peso por peso es el más común, pero también va a haber granulopoiesis para el eosinófilo y va a haber granulopoiesis para el, el basófilo, ¿ok? Pero vamos a concentrar nosotros en esta clase en este caso, la granulopoiesis del neutrófilo. Y la primera etapa es el mieloblasto, ¿ok? Una célula grandotota, 15 hasta 20 micras, ¿ok? Y esta es la célula en bruto, o sea, es la más inmadura de la serie mieloide. Otro dato aquí, esto es un frotis de sangre periférica, ¿ok? Ves que hay eritrocitos. Tú no tienes por qué encontrar un blasto en sangre periférica. El hecho de encontrar un blasto en sangre periférica te indica que algo malo está pasando. Obviamente, tampoco es una leucemia, porque la leucemia tiene sus criterios en cuanto a porcentajes. O sea que es porcentaje, si lo pasas, es una leucemia. Si no lo pasas, es otra cosa. ¿Ok? Pero lo cierto es que tú no deberías encontrar blastos en sangre periférica. Los blastos se tienen que quedar en su respectiva médula ósea. Cuando salen, es porque algo está ocurriendo. Bien. Al igual que su contraparte proeritroblasto, el mieloblasto es grandotote, un núcleo enorme, y ves que tiene poquito citoplasma, una rayita de citoplasma más que todo basofílico. Una cosa importante es que, a diferencia del anterior, no debemos encontrar aquí halo perinuclear. Una cosa que sí podemos encontrar son los bastones de Auer, ¿ok? Estos bastones de Auer, que aquí no se van a ver, por cierto, ahorita se los voy a enseñar, se derivan de la fusión, o sea que los gránulos azurofílicos se fusionan y crean estos bastoncitos. Entonces eso nos ayuda a distinguir nosotros si estamos frente a una célula de línea mieloide, ¿ok? Porque, por ejemplo, no debe por qué haber bastones de Auer en línea eritroide, porque el eritroide no sintetiza gránulos, ¿ok? Entonces, el núcleo del mieloblasto es grandotote, una cromatina más que todo fina. Cuando digo fina es así tipo eucromatina, y va a tener nucleolo. Obviamente aquí no se ve por tema de detalle. La verdad que aquí hay uno, y con mucho amor acá hay otro. Obviamente, no les repito, después conseguiré, si no es tan fácil, por cierto, mejores imágenes, eventualmente. Bien, esto que vemos aquí es el mieloblasto, una célula grandotota con un núcleo grande, ¿ok? Entonces tú ves estos palitos que están aquí. Este palito que está aquí, y acá hay otro acá abajo, esos son los bastones de Auer. Acá hay otro más. Acá ves que en el citoplasma hay unos palitos bien como color magenta. Son los bastones de Auer. Entonces, esos bastones de Auer se originan de la función de esos gránulos azurofílicos. Cuando tú ves una célula grandotota en sangre periférica, con un núcleo grande, con eucromatina, nucleolo, poco citoplasma, tú dices, chuleta, ¿será que es un blasto eritroide? ¿Un blasto mieloide? Bueno, hora de pensar. Bueno, y resulta que tú bajas con tu aceite de inmersión y le encuentras estos palitos. Ah, eso es mieloide. Eso es un blasto mieloide. Bastones de Auer es de blasto mieloide. ¿Okay? Eso te ayuda a ti, si tienes el porcentaje adecuado, a decir
que estás frente a una leucemia mieloide, ¿ok? Claro, obviamente eso tiene su clínica, ¿ok? No es que tú vas a diagnosticar algo en base a un frote de sangre periférica, tienes que buscar el hemograma, la clínica del paciente, tantas otras cosas. Bien, luego del mieloblasto viene la etapa del promielocito. Irónicamente, el promielocito es más grande que el mieloblasto, tiene más citoplasma, ¿ves? Hasta 20 micras. O sea, una cosa curiosa, que el promielocito es bien grande y tiene bastante citoplasma. Tiene tanto citoplasma que hace que el núcleo se vea chiquito, pero en verdad el núcleo es bien grande. El problema es que tiene mucho citoplasma y ese citoplasma está harto de gránulos azulofílicos, ¿ok? Lleno de eso. Nuevamente, el núcleo es grande y ves que tiene aquí, con el cursor, tiene nucleolito, ¿ok? Entonces, hasta este punto, el promielocito es común para todos los granulocitos. Entonces, dependiendo de la estimulación externa, se activan distintos genes dentro del promielocito que le indican a él si tiene que ser un camino de neutrófilo, un camino de eosinófilo o un camino de basófilo. Pero hasta este punto todos son igualitos. Mira, tú compara aquí el eritrocito versus el promielocito. O sea, es realmente grande, bien grande. Esto es una tarea para ustedes. Y se las voy a preguntar. Vamos a preguntar aquí. ¿Cómo se llama la célula esta? Célula con abundantes bastones de Auer en su citoplasma. Tiene un nombre. Tiene un nombre y te ayuda a diagnosticar una leucemia. Una leucemia que es anormalmente fatal. Una leucemia que provoca sangrados extremos que puede matar al paciente. Entonces, identificar esta célula te ayuda a ti a ponerle nombre a esa leucemia y lo bueno es que tiene tratamiento. Entonces, eso le puede salvar la vida a un paciente. O sea, es una urgencia hematológica. Es cierto que las leucemias preocupan, pero dan chance. Pero menos esta a la que le estoy hablando. En esta sí hay que correr porque el paciente sangra demasiado. Sangra demasiado. Es una célula grande, es un promielocito, y ves que está llena en el citoplasma de bastones de Auer. Tiene un nombre esta célula y es característica de la leucemia esta que les estoy hablando. ¿Okay? Pues búsquenla, que eso es por una tarea de ustedes. Me voy a tomar una foto de esto porque la verdad es que se me olvida. Pero búsquenla, es una tarea por ustedes, una tarea chévere. Sigamos. Entonces, luego del promielocito, que es bien grande, viene otra etapa que se llama el mielocito. Un poquito más pequeñito, ¿no? Hasta 18 micras. Como le dije, ¿no? En el mielocito es que se diferencian las distintas líneas. O sea, que es un punto donde comienzan a aparecer los gránulos específicos. ¿Ok? El mielocito es más redondo y el citoplasma es más rosadito, ¿no? Entonces, a diferencia del anterior, aquí vamos a encontrar gránulos azulofílicos, pero también gránulos específicos. Esa es una característica morfológica que te ayuda a ti a distinguirlo. Otra cosa importante es que el núcleo, ves que comienza como a aparecer una mezquita. Parece como si fuera así un porotito. No se llama una indentación. Entonces, aquí en el mielocito, perdón, el núcleo comienza a indentarse. ¿Ok? Entonces, esa es una característica que te indica a ti que estamos en la etapa de mielocito. Y entonces la cromatina aquí va a ser más condensada y no debemos ver nucleolo. La siguiente etapa se llama el metamielocito, un poco más pequeñito, hasta 16 micras. Una cosa importante es que en esta etapa vamos a encontrar una mayor proporción de gránulos específicos en comparación con los gránulos azurofílicos. En esta etapa, teóricamente, es donde tú debes encontrar mayor cantidad de gránulos en el citoplasma. Eso con respecto a las características citoplasmáticas. Con respecto a las características nucleares, el núcleo se va poniendo más con forma de riñón, o sea que se va indentando más, o sea que parece más un frijolito o un poroto. Y nuevamente, no ves esto nucleolo. La pregunta del mío aquí está difícil y me cuesta a mí también, así que entiendo que la pregunten, ¿cómo tú diferencias este de este? ¿Está duro o igualitos? Porque el tamaño casi es igual. Entonces, si tú me lo pones en morfología, yo, oh Dios mío, qué lío. Pero sí te lo puedo defender en cuanto a la teoría.
En cuanto a la teoría, yo debería haber más gránulos específicos en el meta y el núcleo debe ser más arriñonado. El mielocito es como un poquito más redondito. ¿Okay? Estas son las claves, quizás no tan prácticas, que yo les puedo aportar, porque la verdad es que no es fácil distinguirlos, no es. Ahora si viene uno que ustedes me pelearon, está bien, a mí no me molesta que peleen. Una cosa importante que aprendí yo alguna vez es que si tú vas a pelear, tienes que llevar un arma, ¿ok? Ni un soldado va a la guerra sin armas. Entonces, cuando tú vas a pelear, en este caso hablando de la universidad, tú tienes que llevar una bibliografía que te lo sustente, ¿ok? Entonces, eso es una cosa importante al momento de hacer los reclamos. O sea, porque si tú haces un reclamo, tú tienes que tener la respectiva bibliografía que sustente por qué tú estás reclamando. Eso me parece justo, ¿ok? Claro, si ahora yo les pregunto una cosa que nunca vimos y no está en el libro, bueno, eso también es discutible. El punto es que yo sé que se prestó un poquito para controversias, pero yo trato de no preguntar cosas que no he dado en la clase, porque me parece como martillador eso, ¿no? O sea, es como que, ya les repito, a mí no me provoca placer fracasarlos. Entonces, en ese sentido, no tiene sentido fracasarlos preguntando cosas que yo no les he dicho. Por supuesto, siempre pueden complementar, pero con la respectiva bibliografía. Para hacer una reflexión ahí, total, perder un punto eso no es la diferencia, whatever. Yo sé que algo están aprendiendo, así que para mí es suficiente. Bien, el eutrófilo en banda, también le llaman en herradura. Es prácticamente igualito que un neutrófilo maduro. Segmentado también le llaman. La verdad es que yo le digo neutrófilo y punto porque pone segmentado, no sé qué, eso gasta tiempo, gasta espacio en el papel y también gasta tinta. O sea que yo no, para mí neutrófilo y ya. Eso tecnicismo de poner apellido, eso es como que, eso es más de laboratorio. Yo no soy muy partidario de eso. Pero bueno, está bien que tengan la retroalimentación de acá y la de allá y que al final del día ustedes hagan su criterio. Porque el día de mañana yo no voy a estar lo tuyo y lo tu trabajo, ¿no? Tú tienes que, eso te corresponde a ti. Bien, en este punto de la banda, tú ves que el núcleo es alargado, que fuera así como una herradura, como una C, pero aún no comienza la división de los lóbulos como tal. Entonces, todavía no es un núcleo polimorfo. ¿Okay? Con respecto al del quiz, ese estaba como entre en banda y como que le está haciendo acá un polimorfo, ¿no? Estaba ahí, pero igual no hay ese polimorfismo clásico, ni tampoco había una forma en herradura básica, ¿no? O sea, realmente esto es más, o sea, cuando le salen los lóbulos, etcétera, ya tiende más a polimorfo. Así que también se presta un poquito para controversia. Está bien, no voy a crucificar a ustedes por eso. Entonces, lo cierto es que si tienes una bolita acá, eso es polimorfo, ¿no? Claro, un polimorfo no totalmente maduro. Eso es más o menos lo que le quiero decir. Entonces, ves que el núcleo es como una C totalmente, como una herradura, por eso se llama en banda. Entonces, no encontramos esas banditas finas de cromatina que unen los lóbulos, pues porque no hay lóbulos. Entonces, esa es la característica nuclear del neutrófilo en banda. Entonces, otra característica es que, al igual que su contraparte madura, él va a estar lleno de gránulos tanto específicos como azurofílicos. Bien, ¿por qué las bandas son importantes? Quizás las bandas fuera de los blastos es la célula más importante de la granulopoiesis. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ver bandas en sangre te ayuda a ti a hacer diagnóstico y dar tratamiento. Así como los retis aparecen cuando hay pérdida de sangre, las bandas aparecen cuando hay pérdida de neutrófilos. O sea, cuando tu cuerpo está bajo alguna especie de ataque y tú comienzas a consumir neutrófilos, tu médula ósea le llega el mensaje y tus mieloblastos comienzan a dividirse y proliferar rápidamente hacia neutrófilos para poder defenderte de lo que sea que te esté atacando. ¿Qué ocurre? A veces ese proceso es tan violento, tan rápido y tan incontrolado que sale a la sangre periférica un neutrófilo que no está completamente maduro. O sea, sale un neutrófilo en banda. O sea, eso es anormal. O sea, cuando tú ves neutrófilos en banda, quiere decir que el paciente está bajo ataque. ¿Okay? El ejemplo clásico de esto es bajo una infección bacteriana. O sea, hay una infección bacteriana que está consumiendo o matando neutrófilos y por lo tanto la médula está tratando de enviar desesperadamente
neutrófilos a la sangre periférica. Y entonces eso, de alguna forma se escapan inmaduras. Eso quiere decir que el paciente está bajo ataque y que tiene que darle tratamiento. Más o menos un ejemplo que me acuerdo yo que a mí me ha caído eso tan mal cuando comenzó el COVID, que para tratar a los pacientes del COVID, como esta cosa era como una guerra a muerte, comenzaron los médicos viejos a, a ir a ver COVID. Y entonces me decía la gente, ay, qué lindo, qué heroico, el abuelito, no sé qué. Yo me quedé como que, no, eso no es heroico. Esos pobres viejos están yendo al matadero. Eso no es heroico, ¿ok? Dejen de romantizar la medicina. El médico no es ni un héroe. Es decir, si fuéramos héroes, pues remunérame como héroe. Es un trabajo y ya, pago impuestos igual que todo el mundo. Esa tontería de que hay héroes. Claro, héroes para decirme héroe, pero cuando me quieren trabar, como cualquier otro mortal. Entonces, pues, a mí personalmente me molesta mucho que le digan héroe al médico, porque no tenemos privilegios de héroe. ¿Ok? Somos mortales como cualquier otro. Entonces, cuando somos héroes, fantásticos, pero cuando hay que pisotearnos, ajo, nos dan sin misericordia. Usted conocerá después de eso el nivel de agradecimiento del paciente. Y después yo le voy a defender por qué yo decidí renunciar a ver pacientes para dedicarme a otra área. No soporto a los pacientes, no hay ser más malagradecido con un paciente. Pero bueno, hay gente que los ama, yo no. Yo los aborrezco. Y no es nada personal, es mi decisión. Y entonces me dediqué a otra cosa, que sí me gusta y sí me llena. Entonces, ¿por qué está hablando de esto yo? Ah, ya sé, porque en medio de la guerra comenzaron a liberar gente que no estaba capacitada para ver COVID. Primero comenzaron con los viejos, los héroes, que gran parte de ellos acabaron muriéndose a otro nivel, nunca había pasado eso, y después comenzaron a mandar estudiantes de medicina. ¿Y qué te pasa? De eso pelado tranquilo, ¿cómo tú vas a mandar estudiantes de medicina de COVID? Pues por suerte aquí no pasó eso, porque jamás permitiría que un hijo mío fuera eso, ni yo. Pues yo no vi COVID, por cierto. Yo no vi ni un paciente de COVID. Después, si quieren, hablamos de eso. Y no me importa. O sea, eso no es mi área, yo sirvo para otras cosas. ¿Por qué? Porque COVID te lo puede ver el internista del área que sea, porque los internistas son cardiólogos, son neumólogos, son infectólogos, son intensivistas, te lo puede ver el anestesiólogo, te lo puede el cirujano, te lo puede ver toda esa gente. ¿Para qué tú quieres que un patólogo te vea COVID? ¿Ok? ¿Tú vas a llamar a alguno de esa gente a ver mi biopsia? No, no. Entonces yo soy más útil en mi microscopio que estorbando allá. Porque es la verdad, yo voy a estorbar allá. Yo no siquiera sé dónde está nada. Yo ni siquiera soy un estetoscopio ya. O sea, yo agarré esos conocimientos y los deseché para darle lugar a estos otros conocimientos. Entonces, yo no vi COVID, hice otras cosas que sí eran de COVID, pero no vi paciente de COVID, y a mí eso no me da pena. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo hice otras cosas. Tampoco me quedé cobrando sin trabajar, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que aclarar con respecto al papel del médico en general. Muchachos, no se crean todo lo que ven en las noticias. O sea, tienen que con el tiempo hacerse su propio criterio. En la noticia te dicen a ti que los mejores hospitales son los privados. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y por qué ustedes no rotan entonces en hospitales privados, que son los verdaderos centros, los institutos de conocimiento? ¿Por qué te mandan a ti a rotar al cochino Santo Tomás Huacal, al Hospital del Pueblo, o al insuperable seguro? Cuando digo insuperable es en lo decadente. ¿Por qué se forman residentes allá? Se forman especialistas allá. Tú no escuchas que se forman especialistas en Punta Pacífica. No se han puesto a pensar en eso. Entonces, no crean mucho lo que vean. ¿Okay? Tienen que hacer su propio criterio. Eso con el tiempo le irán desarrollando. Y ya entonces, el neutrófilo maduro, usted lo conoce. Ve que el núcleo ya sí es polimorfo, por eso se llama neutrófilo polimorfo nuclear, o como bien me pusieron en el examen, segmentado también aplica. Sí, repito, para mí eso es mucho escribidera, pierde tiempo ahí. No importa, el punto es que sepan distinguirlo, ¿no? Ya después de esto, cada neutrófilo corresponde a un compartimiento, se lo leen con calma, pero hasta este punto usted conoce bien a nuestro amigo el neutrófilo. Bien, esto es una médula ósea. Esto es para que usted viera que en la médula ósea, a pesar del desorden ese que yo les enseño, hay compartimientos. Entonces, tenemos el compartimiento de la eritropoiesis, que por lo general tú encuentras a las células eritropoyéticas, sí, está bien dicho, en forma de normoblasto.
Por eso es que tú las encuentras con un núcleo bien basofílico. A diferencia de las células de la mielopoiesis, que las encuentras en formas más variables, pueden ser mieloblastos, mielocitos, etc. Son mucho más variables, que son células que destacan por citoplasmas más abundantes con distintas proporciones de gránulos. Lo importante es que veas que los puedes dividir en sectores, o la palabra, como dice la leyenda de la foto, por compartimientos. Obviamente, si esto aquí está constantemente estimulado por factores de crecimiento, es normal que tú en la médula ósea veas muchas mitosis. Eso es perfectamente normal. Cuando tú ves mucha mitosis en otro tejido, tú como que, eso no me gusta. Pero sin embargo, en un tejido con un alto recambio, es normal ver mitosis. Entonces, tú, aquí hay una mitosis, esta que está aquí, por ejemplo, es una metafase, esta que está acá parece otra metafase, y esta que está acá parece la anafase, y esta que está aquí parece una profase. Eso es perfectamente normal en la médula ósea. Si tú ves esa cosa así, 4 mitosis en un campo, tú dices, bestia, está proliferando buco. Pero la médula ósea sí es normal que prolifere así. Esta imagen de acá te resume para que tú veas la mielopoiesis, o en este caso la granulopoiesis, pero de otras líneas. Por ejemplo, te ponen aquí una línea tipo de eosinófilo, ¿no? Entonces después te buscas la leyenda, por ejemplo, vas a encontrar MB, los mieloblastos, vas a encontrar, por ejemplo, este OE que es un eritroide ortocromatofílico, este que está acá que es una banda, que es el 5, es una banda. Entonces, es para que tú veas esto, que en verdad esto me pones esta cosa aquí, me quita la leyenda, chul, me va a costar buco decirte cuál es cuál. Por ejemplo, yo te iba a decir que, bueno, este que aparece aquí es grande, parece una banda, pero es muy grande. Por lo tanto, yo se le podría poner metamielocito. Me estoy basando en el tamaño, ¿ok? Sin embargo, esta banda, que es acá la 5, es un poquito más chiquita. ¿Qué les quiero decir yo con esto, muchachos? Que esto no es fácil, ¿ok? Recomendación para que usted aprenda a ver esto, tiene que saber por lo menos 3 cosas. 3 bases morfológicas que te ayudan a ti a distinguir esto. La primera es el tamaño de la célula. La segunda es las características del citoplasma. Y la tercera es las características del núcleo. Si tú eres capaz de organizarte en base a esas 3 variables, vas a poder digerir la mayor parte de esto. Si no manejas eso, no vas a poder. Entonces, con respecto al tamaño celular, ¿qué te es útil? Usar una regla. Entonces, en este caso, la regla que tú usas es el eritrocito. Una pregunta más o menos así vino en el examen. Con respecto al citoplasma, la presencia o no de gránulos, y si hay gránulos, cuánta cantidad de gránulos hay. Eso te ayuda a ti a ubicarte espacialmente. Y lo otro es el tamaño del núcleo. El núcleo, entre más grande, es una célula más inmadura, y entre más herradura, va más hacia la maduración. Esas son las claves que yo les puedo a ustedes proveer. Repito, fácil esto no es, ¿ok? Entonces, esto es una cosa, esto en Panamá, esto lo hace más el hematólogo y la gente del laboratorio clínico. Realmente el patólogo no ve esto en Panamá. Cuando yo roté hematopatología, sí me ponían a ver frote de sangre periférica y me costaba, porque realmente eso nosotros no lo hacemos aquí. ¿Sí? Eso es una cosa de sectorización del trabajo. Yo creo que sí lo deberíamos ver, pero bueno, esta es mi opinión personal. Bien, estas se las puse para que vean que en la etapa de promielocito, el progenitor es común. Entonces, a este progenitor común, o sea, a este promielocito común, se le activan una serie de genes dependiendo del estímulo externo, y entonces él se va a diferenciar en la respectiva línea, ya sea eosinófilo, basófilo o neutrófilo. Entonces habrá cada uno en su respectiva línea, ¿ok? Para que usted tenga en cuenta que en un principio sí hay una indistinguible, es el promielocito. Bien, ya un poquito más rápido, porque el grueso era los rojos y los granulos, vamos a ver el agranulocito, ¿ok? Recordemos en la clase anterior que en el agranulocito conocemos nosotros al monocito y a los linfocitos. Importante, ellos pueden tener gránulos azulofílicos, pero no gránulos específicos, y el núcleo no es polimorfo, ¿ok? Entonces, lo mismo, lección. La forma de identificar esto es en cuanto al tamaño y la forma nuclear. Por ejemplo, recuerda que el monocito es grande y el monocito tiene una forma tipo arriñonada. En este sentido,
te puede confundir, por ejemplo, con un metamielocito. Pero ya conocimos que el metamielocito tiene gránulos específicos, cosa que el monocito no tiene. Y ahí nos vamos. Esto no es fácil, repito, esto no es fácil. Entonces, la primera línea que estudiamos nosotros es la línea del monocito y el progenitor aquí se llama el monoblasto, ¿ok? Una cosa importante del monoblasto es que si tú pones al lado mío un monoblasto y un mieloblasto, son idénticos, ¿ok? En cuanto a morfología, no vas a poder distinguir cuál es monoblasto y cuál es mieloblasto. Entonces, ahí es que te sirve lo que hablamos al principio de la clase, una citometría de flujo, porque hay proteínas en la superficie del monoblasto que son diferentes a la del mieloblasto. Obviamente, tú no vas a ver una proteína en un microscopio, pero sí las puedes identificar por métodos de reacción antígeno-anticuerpo, que es posible verlo en la citometría de flujo. ¿Ok? Eventualmente el monoblasto prolifera y se diferencia al promonocito. ¿Okay? El promonocito sigue siendo grande y el núcleo sigue un poquito más arriñonado. Y eventualmente viene el monocito. Y usted sabe que el monocito, cuando llega el llamado, él se diferencia en los tejidos hacia el macrófago como tal. Entonces, este es el monoblasto morfológicamente, igualito a un mieloblasto. Una herramienta que te pudiera ayudar a ti a distinguirlo es que quizás el mieloblasto tenga bastones de Auer, pero eso no siempre es así. Tú puedes tener mieloblastos carentes de bastones de Auer y entonces igualito a un monoblasto. Otra cosa importante, ya la está encerrada. Otra cosa importante es que tú ves que en este frotis hay 1, 2, 3, 4 monoblastos. Hola, eso es anormal. ¿Cómo te fue? Dale, ahorita hablamos, que ya dame como 20 minutos. Entonces, ese monoblasto, 1, 2, 3, 4 monoblastos, eso es anormal. O sea, esto es una leucemia. En este caso será una leucemia monoblástica. O sea, para que tú veas que hay muchos tipos de leucemia. Eso, si te gusta la hematología, después lo conocerás con más calma. Importante, el tamaño. Ves que es grandísimo en comparación con el pobre eritrocito. Importante, el citoplasma no debe tener gránulos, porque acuérdate que este es un agranulocito. ¿Ok? Y fuera de eso, las características del mieloblasto son casi igualitas. Una cosa que quizás él puede tener son pseudópodos, que son como unas patitas que le salen, pero repito, no todos lo tienen, por lo tanto, no es una cosa que te vaya a ti que, tiene pseudópodo, fácil. No, necesita la citometría de flujo para distinguirlos. La otra etapa es el promonocito. Desde el punto de vista morfológico, también es difícil, porque las características son intermedias entre el monoblasto y el monocito. Entonces, el monocito también expresa otro tipo de proteínas en su superficie, ¿okay? Que en este caso también son identificables gracias a la citometría de flujo. Entonces, decirme que ves un promonocito en morfología, está duro. Para mí todas son células grandes con núcleos grandototes y nucleolos. O sea, de verdad que la lección de esto es que por morfología nos quedamos cortos, bien cortos de hecho, y que entonces necesitamos otros métodos para poder identificar qué estamos estudiando. Les repito, ¿no? La técnica para esto es la citometría de flujo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una leucemia mieloide aguda que una leucemia mieloide crónica. Son totalmente distintas. Son totalmente distintas a una leucemia monoblástica aguda, a una leucemia promonocítica. O sea, tira línea. Y son distintas porque tienen distintos tratamientos y distintos pronósticos. Y obviamente también distintas edades clínicas, etcétera. Entonces, y finalmente nuestros amigos los monocitos, que ya los conocemos, ¿no? Aquí hay muchos monocitos, ves qué bonitos que están. Aquí te puse esta raya azulita para que los veas. Célula grande, con un núcleo por general rionado, un poco irregular. Y ves que él tiene como esas patitas de citoplasma. Son los famosos pseudópodos, ¿no? Otra cosa del monocito que quizás no vimos es que él puede tener estos espacios blancos en su citoplasma. O se llaman vacuolas intraitoplasmáticas. Eso es otra característica morfológica que te ayuda a ti a distinguir. Mira que aquí hay esto que está aquí. ¿Qué son? Son normoblastos, que el núcleo es extremadamente negro. O sea, es más negro que, por ejemplo, acá versus el del linfocito. Neutrófilo segmentado, este es un neutrófilo en banda, monocito, monocito, monocito. Acá arriba un eosinófilo. Ahora acá aposta, esto es un basófilo. Pero estos negros acá, estos sí son
unos normoblastos. Bien, del linfocito no hay mucho que decir porque realmente lo vamos a estudiar la próxima clase, o sea, mañana. Mentira, esa receta pretty. Los linfocitos maduran en sus respectivas escuelitas. Los linfocitos nacen en la médula ósea y después, dependiendo de qué escuelita les guste, eligen su escuelita. Por ejemplo, es como usted. Usted quería estudiar medicina, eligió la UAM, o la UAM lo eligió usted. De repente, si hubiera querido estudiar una ingeniería, se hubiera ido para la UTP, por decirlo así. Entonces, hay linfocitos que nacen para ser linfocitos T y otros linfocitos B. Los que nacen para ser T se van al timo y los B se van a otros lugares, ¿no? Que son los órganos linfoides secundarios. Entonces, de ello vamos a hablar más la próxima clase. Lo importante es que el progenitor linfoide común se llama el linfoblasto, ¿ok? El linfoblasto. Y todos estos puntos que usted ve en blanco aquí son los ganglios linfáticos y los otros que usted ve son los órganos linfoides. Todos son sitios en los que en determinado momento los linfocitos B o T, en este caso más B porque los T son del timo, van a madurar, diferenciarse y adquirir sus funciones específicas. Bien, el linfoblasto, desde el punto de vista morfológico, tiene una característica bien curiosa, porque fuera de eso es grandísimo, al igual que los otros blastos, pero una cosa que me ayuda a mí a distinguirlo es que él casi no tiene citoplasma. ¿Sí? Esa es una característica morfológica fundamental de el linfoblasto, perdón. Casi no tiene citoplasma, casi es puro núcleo. Esta es una característica importante de él. Obviamente no tiene por qué tener gránulos específicos, y ves que el núcleo es grandotote y bien condensado. Casi puro citoplasma. Aquí tienes otros eritrocitos con una forma que parece como una lágrima. Se llama un dacriocito. Y tienes otros que tienen como el fondo blanco. Se llama, son hipocrómicos, o sea, tienen menos. Son cosas que se ven en hematología. Bien, eventualmente el linfocito, o sea, madura del linfoblasto grandotote, con poco citoplasma, se hace más chiquitito, el núcleo se pone un poquito más condensado y eventualmente se diferencia en su línea B o T. Repito, se los pongo aquí para que lo lean, pero realmente eso se estudia con más calma en la próxima clase. ¿Ok? Bien, una cosa importante, ¿ok? Una cosa importante de esta clase es sí, esta es la parte fisiológica, pero es comprender la parte patológica. ¿Qué ocurre cuando hay muchos blastos en sangre? Cuando el blasto es mutante y prolifera anormalmente. Ocurre esto que usted ve acá. ¿Qué pasó? ¿Voy a vomitar? Ahí yo le puse el sobrecito flaquito, porque tenía mucha bolita. Bueno, esto que usted ve acá es una médula ósea en la que tú, en este simple aumento, ves que no hay grasa casi. O sea, es una médula ósea que es pura célula. O sea, que es una médula ósea hipercelular. Entonces, esa médula ósea hipercelular, ves que cuando de acá arriba no hay ni que bajar, tú ves que son puras células grandes, que son casi todas igualitas. Todas son blastos. O sea que esto es una médula ósea que está harta hipercelular a punta de blastos. Bien, ¿qué ocurre en la leucemia? Ese exceso de blastos desplazan los otros componentes. O sea, ese blasto que está ahí va a desplazar el precursor eritroide. Por lo tanto, mi línea de eritrocitos no va a proliferar. Si no prolifera, el paciente puede tener anemia. Ok, si esos blastos ocupan el espacio de la granulopoiesis, el paciente no va a tener neutrófilos. O sea que él va a ser susceptible a infecciones. Y si me desplaza la línea de megacarocitos, el paciente no va a sintetizar plaquetas. Por lo tanto, ese paciente va a ser propenso a sangrados. Por eso es que a veces preocupa un paciente previamente sano que el tipo dice, yo me lavo los dientes normal y las encías siempre me sangran. ¿Por qué eso orienta probablemente una leucemia? Porque acuérdate que en la médula ósea el compartimiento de megacarocitos está desplazado.
el paciente no tiene plaquetas. Por eso es que sangra con facilidad. Le hace un hemograma y está anémico por el piso y está trombocitopénico, o sea, con las plaquetas bajas. Es por eso, porque la leucemia ocupa el espacio de los componentes normales de la médula ósea y eso va a manifestarse en el paciente como tal. Que parece un paciente que, chuleta, estoy lleno de moretones, un paciente que te hace mucha fiebre a repetición porque siempre se infecta, o es un tipo que siempre está pálido, anémico, no es que tiene una leucemia, pero desde el punto de vista de una leucemia explica por qué ocurre eso, porque la leucemia desplaza los componentes normales de la médula ósea. Claro, la pregunta del millón, entonces esta leucemia, ¿de qué origen es? Puede ser linfoide, o sea, una leucemia linfoblástica aguda, o una leucemia mieloide aguda, en este caso. ¿Cómo la diferencia una de la otra? Tengo que usar métodos. En este caso, el mejor método es la citometría de flujo, porque no es lo mismo tratar una linfoide con una mieloide, y también sirve un poco la inmunistoquímica, pero sí es cierto que la citometría de flujo es superior. Otra cosa importante de esto es que cada una tiene su grupo etario. Por ejemplo, la linfoblástica es más común en niños y la mieloide es más común ya en pacientes más mayores. Ya les expliqué esto. ¿Qué ocurre? Y cuando tú vas a hacerle paciente una sangre periférica, estás lleno de blastos. Tiene tanto, si tú ves blastos en sangre periférica, quiere decir que la médula ósea está harta de blastos porque se liberaron a la sangre periférica. O sea, eso también te ayuda. La última vez que revisé yo, eso era 20% de blastos en sangre periférica. No sé si lo habrán cambiado, espero que no. ¿Okay? Entonces ya expliqué por qué el paciente hace esos síntomas, ¿ok? Para que usted tenga ese pensamiento en mente. Otra cosa importante que la gente no es que la gente no entienda, porque no es justo jugar a la gente. Otra cosa importante que se transmite mal de una forma mitológica es que el cáncer y sobre todo las leucemias provocan calvicie. Eso no es cierto. La calvicie de esos pacientes, en este caso se llama alopecia, la provoca el tratamiento. Porque el tratamiento para el cáncer, que son las quimioterapias, etcétera, son como una bomba nuclear. Una bomba nuclear acaba con todo. ¡Boom! Mató las células del cáncer, a veces no, pero también mató tus células normales. Entre esas que mueren están las células que sintetizan a nivel de tus bulbos pilosos. Entonces, que el paciente se queda sin pelo. Eso es producto del tratamiento. Entonces, esa es una cosa que se transmite mal y a veces el paciente le da temor eso y crees que que me estoy quedando sin pelo, tengo cáncer. No, eso no tiene nada que ver. El cáncer no provoca eso lo provoca el tratamiento del cáncer. Hablar de eso, pues yo no soy experto en eso es más oncología, etcétera, y eso es otro mundo, ¿no? Bien, y ya para terminar ahora sí, las plaquetas, ¿ok? Las plaquetas se originan de esta celulota granotota, del megacariocito. Obviamente esto que está aquí está raro, hay demasiado blastos, ¿no? Pero enfoquémonos en esta grande que es el megacariocito. El megacariocito, peso por peso, es una de las células más grandes que hay. Es enorme. Entonces, ese megacariocito se origina en un precursor que se llama el megacardioblasto. En este caso, el factor estimulador de colonias recibe el nombre de trombopoyetina. ¿Okay? El megacardioblasto es una célula grandotota también, hasta 50 micras. Y una cosa importante es que el núcleo le da una apariencia multinucleada. Entonces, al ser tan grande y tener un núcleo que parece multinucleado, da la impresión de ser una célula gigante multinucleada. Pero no es así. Simplemente es una célula grande. ¿Pero qué ocurre? Hace un proceso que se llama la endomitosis. En la endomitosis, el ADN se replica muchas veces, pero la célula como tal no se divide. ¿Ok? Entonces tienes una célula grandotota con muchos sets de genes nucleares. Por eso es que se le llama poliploide. Por ejemplo, mis células normales deben ser euploides, o sea que tienen 46 cromosomas. Si un núcleo se divide, va a dar origen a 46 y 46. O sea que teóricamente en una endomitosis,
el megacardioblasto va a tener 46 más 46, 92 cromosomas. O sea que va a tener el doble de juego de cromosomas. Por eso que se llama poliploide. Y hace más divisiones y suma más cromosomas a su núcleo. ¿Ok? Por eso se llama poliploide. Eso es perfectamente normal en la serie de los megas. ¿Ok? El mega grandotote, como le dije, es la célula más fácil de identificar en una biopsia de médula ósea debido a su tamaño. Al igual que con el megacardioblasto, el núcleo es poliploide porque hacen mucha endomitosis. ¿Okay? Es normal encontrar megacardiocitos en la médula ósea. ¿Okay? Tú lo puedes encontrar en ciertas condiciones en el vaso o en los pulmones, y cuando eso ocurre, quiere decir que está ocurriendo hematopoiesis extramedular. O sea que hay una condición externa que está obligando a que los otros órganos hagan hematopoiesis. O sea, eso no es fisiológico. Algo está ocurriendo. Entonces, si tú encuentras megas en vaso, chuleta, algo está presionando la médula ósea de manera que la hematopoiesis tuvo que irse a otro lado. O sea, sepan que se puede, pero es anormal, ¿ok? Entonces, esto es un frotis de un megacardiocito, ya que es grandotote. Comparo aquí versus este pues un neutrófilo quizás con mucho amor. Ves que es enorme, hasta 250 micras. Y ves que el núcleo, parece que tuviera muchos núcleos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los núcleos se dividen, pero la célula no se divide. Entonces da la apariencia que es multinucleada, pero más que multinucleada es poliploide porque tiene muchos cromosomas. Entonces, estos megacarocitos extienden unas patitas a través de el capilar sinusoide de la médula ósea. Esas patitas, esos filamentos, o esos procesos citoplasmáticos del mega se llaman las proplaquetas. ¿Ok? Entonces, estas proplaquetas que tienen citoplasma y membrana se alargan o se retraen gracias a un concepto del citoesqueleto que nosotros hayamos estudiado ya, que tiene que ver con polimerización de microtúbulos y de filamentos de actina. ¿Ok? Entonces, en esas proplaquetas el megacarocito le va proveyendo, gracias al transporte de quinesina, adenina, etcétera, los gránulos específicos que cada plaqueta madura eventualmente debe tener. Entonces, el mega extiende las patitas estas, le provee los granulitos, y entonces cuando están ya listos, se liberan estos fragmentos del citoplasma del megacarocito, se liberan a la sangre periférica, donde forman lo que nosotros conocemos como nuestras plaquetitas. ¿Ok? Entonces, como les dije, ¿no? Estas proplaquetas van creciendo gracias a la polimerización del microtúbulo. ¿Ok? Entonces, importante especial en esto es más que todo cómo ocurre el asunto. Esto es para que vean una microfotografía, las patitas estas, las proplaquetas que son realmente, que se extienden desde el citoplasma del megacarocito, y es para que tú veas que de este megacarocitos salen miles de plaquetas. De ahí se deriva porque él tiene que ser poliploide, porque es una célula grandotota que da, por así decirlo, más que nacimiento, da origen a muchas plaquetas, ¿no? Entonces, eventualmente el megacarocito ya no puede funcionar y entonces él está designado para hacer apoptosis y el macrófago se come su cadáver, por así decirlo. Bien, entonces, vamos con la aplicación médica de la plaqueta y yo creo que esta sí es la última. Esto que usted ve aquí es una piel y estas manchitas rojas son hemorragias chiquititas, se llaman petequias. ¿Okay? Eso ocurre porque los capilares sangran. ¿Y por qué sangran? Bueno, tira línea. Hay muchas razones. Por lo general, la gente que hace estas petequias, estos sangraditos, se les relaciona con trombocitopenia. Trombo de plaquetas, cito de células, penia de disminución. O sea que hay menos plaquetas. O sea, ¿y por qué está ocurriendo esto? Bueno, una causa que usted puede imaginar es porque el precursor está fallando. O sea que la megacariopoiesis está fallando. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Porque hay defecto o ausencia o deficiencia de la materia prima. El ácido fólico y la vitamina B12 son importantes porque ellos son materia prima para sintetizar la maquinaria de ácido nucleico.
Entonces, cuando la persona tiene deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, su hematopoiesis en general es inefectiva. Es inefectiva la eritropoiesis y también, como ven aquí, la megacariopoiesis. ¿Ok? Entonces, el paciente va a hacer sangraditos y el problema es que va a tener dificultad para corregir esos sangrados, va a tener dificultad en la función plaquetaria. Otra razón es por ataques autoinmunes. En estas púrpuras que tú conocerás, creo que eso es en hematología también, existen ataques autoinmunes que afectan este tema de las plaquetas y los megacarocitos. Pero para que tú lo conozcas hoy, eso después tú lo conocerás si te interesa con mucha más calma, porque es relativamente común. O sea, la final ya. Entonces, muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Algo que no quedó claro. Profesor, ¿cuál era la fórmula para sacar la celularidad de la médula ósea? Por ejemplo, ¿tú cuántos años tienes? 19. O sea, tu celularidad debe ser 100 menos 19. Eso creo que da 81. O sea que tu celularidad de tu médula ósea debe ser 80. O sea, la fórmula es 100 menos la edad. Debe ser de 80 más o menos. Esa es la fórmula, 100 menos la edad. Profesor, Tú te haces una y en médula ese, ósea. en Dime. ese caso, las personas que tienen más de 100 años, ¿cómo se veía? Chuso. Bueno, más de 100 años, lo que pasa es que eso es una fórmula aproximada, realmente. No es que eso es una cosa de que 100% fidedigna. Definitivamente, más de 100 años debe tener una celularidad bien bajita, pero ya después de 100 años ya no aplica, ¿no? Porque por lo general ya a esa edad, ¿quién te va a hacer una médula ósea en esa edad? O sea, realmente es lógico pensar que los componentes todos van a estar disminuidos propio del envejecimiento. Pero realmente no, ya créeme que un paciente de esa edad hacer una médula ósea está como que está de más. ¿Okay? Así que en esos extremos no aplica. ¿Okay? Yo he visto como hasta los 90, 91 años, 92, pero hasta los 100 años yo creo que no aplica. O sea, literalmente vas a ver un paciente que va a estar, tiene que estar por definición hipocelular. O sea, una celularidad que 10% menor de 10%. Buena pregunta, curioso. La verdad es que en esa edad extrema no tiene aplicación práctica, por eso es que no aplica la regla en ese punto. Lo otro que te iba a decir es que, por ejemplo, si tú con tu edad, tu celularidad es 80, entonces ponte que te hacen una médula ósea, por la razón que más te guste. Tú tienes que tener 80. Si tienes más de 80, es anormal, y si tienes menos de 80, también es anormal. Entonces, de ahí viene entonces el algoritmo de estudiar qué es lo que te pasa a ti. Claro, ¿no? Eso tuviéramos que compararlo con tu clínica, con tu hemograma, etcétera, antecedentes familiares. Eso lo verás después con los rotes de medicina interna, etcétera, ¿no? Cuando tú logres integrar todo lo que potencialmente estás aprendiendo ahora. Pero sirve, entonces son complementos a la clínica. Dice, otra pregunta, profe, ¿por qué en los adultos no puede haber tanta médula ósea roja, pero en niños sí es abundante? Bueno, esa pregunta tiene que ver con el crecimiento en general, ¿ok? ¿Cómo te digo yo? Eh, para hacerlo un poquito menos, lo más didáctico posible, a ver qué se me ocurre. Bien, lo lógico, ¿no? Obviamente los niños están en constante crecimiento. De ese crecimiento, cuando tú ves tu cosa de pediatría, verás las tablas de crecimiento, las cosas que debes encontrar, y es un crecimiento que es relativamente acelerado. Así como en el niño, cuando vemos el hueso, los huesos crecen, el corazón crece, el estómago crece, el tracto gastrointestinal crece, todo crece, los caracteres sexuales crecen por hormonas. O sea, hay mucha estimulación. Entonces, lo que pasa es que la sangre no se ve, pero la sangre y sus componentes también tienen que crecer y madurar para permitir que los otros tejidos también crezcan. O sea, eso se basa en que todos los microambientes tienen que estar en un adecuado balance. Con una hematopoiesis inefectiva, los otros tejidos no pudieran crecer. Imagínate tú cómo un niño anémico va a proveer oxígeno
para que sus huesos crezcan. O sea, no se va a poder. Entonces, es lógico pensar, ay, Dios mío, Shanti. No. Es lógico pensar que un paciente chiquito necesita una hematopoiesis lo más efectiva posible para que sus tejidos crezcan adecuadamente. Por eso es que en los pacientes niños, más jóvenes, más jovencillos, más jovencillos, su hematopoiesis es más activa que la de un adulto como, pues como yo, pues ustedes que son algo más jóvenes que yo, algo bastante más jóvenes. Sin embargo, un adulto no necesita una hematopoiesis tan activa. O sea, si un adulto tuviera una hematopoiesis así de activa, probablemente fuera difícil de regular. Y las cosas que son difíciles de regular para el cuerpo se convierten en potencialmente problemáticas. Entonces, una forma de controlar esto es disminuyendo la cantidad de tejido hematopoiético. ¿Y eso cómo ocurre? Normalmente reemplazándolo por grasa. Fíjate que el tejido hematopoiético prolifera demasiado. Cuando algo prolifera demasiado, se puede salir de control con facilidad. Por eso es que con el tiempo, como no es necesario en ese sentido, se va reemplazando con grasa. Y así es una forma de controlarlo. De hecho, cuando tú eres un adulto hipercelular, algo está pasando. Eso no es normal. Y por lo general casi siempre es neoplásico. Casi siempre. ¿Qué más? Es raro. Me va a dejar uñado, oye. ¿Qué más? Deja, oye, deja. Listo, no tiene más preguntas, muchachos. Entonces, los dejo, pues, para que sigan con sus actividades. Y nos veríamos entonces mañana a las 10 de la mañana, ¿no? Ok, entonces cuídense y que estén bien. Chao, hasta luego. Oh. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.